sueños en nuestros corazones, y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. Buenos días, familia. Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes en esta transmisión que se hace posible, gracias a Dios, a través de estos medios. Yo les quiero mandar un fuerte abrazo y decirles que toda la iglesia ora por los que están a través de esa pantalla, por las necesidades que se suscitan alrededor de la semana y hay muchas cosas por las cuales se oran en este lugar. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a dar gracias a Dios para poner todas las cosas delante de su presencia y que sea su Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana a escudriñar su palabra. ¿Sale? Padre, te doy gracias en esta hora, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque yo sé, mi Dios, que tú eres el que da vida, mi Dios, tú eres el que hace todas las cosas posibles a nuestro alrededor. Tú guardas nuestro entrar, tú guardas nuestro salir. Y hoy, Señor, estamos aquí en esta hora, Padre, en tu casa de oración, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, mi Dios, esa palabra hermosa, bella, que has dejado escrita, mi Dios, a través de esta Biblia, mi Dios, de este libro hermoso, maravilloso, que yo creo, mi Dios, que si estamos leyendo, entonces estamos adquiriendo conocimiento y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Que tu Espíritu Santo se pase, Señor, en nosotros, mi Dios, que Él nos hable, que transmita esa palabra, Padre, que es de edificación, de exhortación, de consolación. No sé, mi Dios, yo sé que tú eres el que tiene eso, Señor, en cada corazón de mis hermanos, por cada cosa que estén pasando, esta palabra les aliente a seguir adelante, mi Dios. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, como
estábamos viendo ahorita, cuando empezamos a abrir lo del tema, un saludo extenso. Y yo quisiera, así como dice el encabezado ahí en las pantallas, tradición, celebrar Día de Muertos. Hay mucho creyente que todavía no comprende si es bueno o es malo celebrar el Día de Muertos. Y yo quisiera que a la luz de la Biblia viéramos un poco esta celebración del Día de Muertos. Esta celebración que se viene dando año con año, a través de los años, ha tomado un auge fuerte. No es grato, yo te digo que no es grato delante de Dios, porque celebramos que Cristo murió y resucitó, porque ahora nos ha acercado delante de Dios. Eso es lo que celebramos nosotros. Nosotros no celebramos a los muertos, porque el muerto está, dice el libro de Eclesiastés, y nada sabe. Dice que su mente se ha puesto en el olvido. Entonces no es como entrada, te digo, no es grato que el creyente celebre el Día de Muertos. Y a la luz de la Biblia lo vamos a ver. Yo te invito a que veamos Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice así: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Ya de antemano tenemos una entrada, de lo cual por eso Dios castiga a estas naciones y las echa, porque tenían costumbres que no eran gratas delante de Dios. Por eso dice, mas tú no las vas a hacer, no te está permitido hacerlo a ti, porque a través de esto que la gente ve como muy inocente, hay un trasfondo muy diferente de las cosas. Por eso dice el encabezado, amonestación contra costumbres paganas. Y las tradiciones que México tiene siempre han sido unas tradiciones que no son gratas delante de Dios. Y hoy vamos a ver la tradición de celebrar el Día de los Muertos. Así como decía Deuteronomio, ya el Señor les estaba diciendo que estas costumbres traen un trasfondo donde se maneja la adivinación, se maneja la hechicería, la magia, el adivino, y además dice que sus hijos y sus hijas las pasan por fuego. Y a veces así es el hombre. Quieren disfrazar a la niña, al niño, ya sea de vampiro, de momia, de brujita, de Drácula, no sé. Tantas cosas, aquí donde dice que ellos hacen pasar a sus hijos por fuego. Entonces todo este trasfondo casi se viene haciendo como nuestros días. Lo que ellos ven de inocencia no tienen nada de inocente. Es el ocultismo, donde se practica la hechicería y la adivinación, donde hay encantadores, donde hay espiritismos y consulta de muertos. Eso es lo que se maneja a través de una tradición de celebrar el Día de Muertos. No es una tradición que a Dios le agrade. Por eso dice Dios, ustedes invalidan la ley o los mandamientos por sus tradiciones. Y entonces vamos a ver en esta mañana, vamos a ver lo que Dios habla a su pueblo y a aquel que todavía practica esta tradición. Pues entonces vamos a ver lo del trasfondo, o lo que Dios quiere o no quiere que hagamos. Al creyente no le es lícito practicar o participar en esta tradición, no.
no le es lícito. Dios no quiere que practiquemos nosotros lo que practica el mundo. Por eso dice Dios, por esta causa yo he hecho estas naciones delante de ti y tú vas a heredar la tierra de ellos. Entonces, cuando tú practicas estas tradiciones, entonces estás alejándote de Dios. No estás cumpliendo lo que Dios dice, sino lo que tú crees que está bien y no está bien. Todo esto trae un trasfondo de ocultismos, de magia, de hechicería, de todo lo que tú no te imaginas, todo eso trae. En Efesios 5:11, la palabra de Dios nos declara y nos advierte que no participemos de las obras de las tinieblas. Dice el Señor, más bien repréndelas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nos abstengamos de hacer lo que la gente hace. Que estamos viendo que su hijo está vestidito de tal lado o de tal forma, nosotros no queremos que nuestros hijos también participen en ese tipo de cosas. Y aún no nomás los hijos, sino también los grandes, los papás también hacen su relajo en ese aspecto. Y es una diversión supuestamente entre comillas sanas para ellos, pero el trasfondo es otro. El trasfondo es de que se mueve lo oculto a través de estas cosas que se están practicando. Es como cuando alguien cumple años y se empiezan a la fiesta y todo, y se reúnen y están festejando al que cumplió los años y todo, y así es. Este día 31 de octubre es cuando mucha gente que practica el ocultismo, es cuando se le da con mayor facilidad las cosas. Porque muchos dicen, es que es el cumpleaños de Satanás. Es que le estamos haciendo fiesta al maestro de las tinieblas. Y entonces todo esto conlleva y encierra el trasfondo de la celebración de Día de Muertos. Y mucha gente no lo ve así, pero el libro de los Efesios dice, no participes de las obras de las tinieblas, sino más bien dice, repréndelas. Echa fuera toda cosa que no es luz, sino que es tinieblas. Toda cosa que condena a una oscuridad. Toda cosa que conlleva a una adoración, al ocultismo. Y es lo que no quiere Dios en nuestra vida. Dios dice que nosotros somos luz del mundo y como tal debemos de iluminar al mundo. Si esas tinieblas van abarcando terreno, entonces la luz de Jesucristo se debe demostrar y decirle, ¿sabes qué? Eso no es grato delante de Dios. Aunque a ti te parezca una fiesta inocente, un disfraz inocente, todo esto conlleva al ocultismo. Todo esto, como dice Deuteronomio, conlleva a la adivinación y a la hechicería. Y dice el 12, es abominación para Dios. Cualquiera que hace estas cosas, es abominación para Dios. No le agradan a Dios. Y esta tradición de celebrar el Día de Muertos es algo que viene de generaciones atrás. Desde antes de los españoles, ya los aztecas ya la practicaban. En Irlanda, todo ese tipo de ese lugar, todo tiene un trasfondo de por qué llega el Día de Muertos a México. Entonces dice, más bien repréndelas. No convivas, porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Dice, no convivas, repréndelas. En el nombre de Jesucristo, todo esto se va. Pedir por nuestro México, que está lleno de tradiciones tremendas. Señor, haznos un pueblo libre. Señor, que ya no seamos ciegos, sino que veamos la luz de Jesucristo. Eso es reprender tinieblas, eso es reprender actos que nos llevan a una vida desolada y no una vida de luz. En 1 Corintios 10, del 19 al 22, nos declara, no se puede participar de dos mesas. El Señor nos advierte y nos dice, o somos de Dios, o somos de las tinieblas, somos de la luz o somos de las tinieblas.
Primera de Corintios 10, por favor. Vamos a leer hasta el 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice la palabra, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros te hagas partícipe con los demonios. Así dice la palabra. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podáis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cerramos con el 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces el Señor nos advierte. O estás del lado de la salvación o estás del lado de la perdición. No podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Hay gente que aún como creyente disfraza a sus pequeños. No sé de qué los disfraza, pero todavía participa de las obras del diablo. De la inocencia que se cree que es, pero no es inocencia. No es como una cosa inocente, no. Ese trasfondo de las cosas de ocultismo son muy grandes. Por eso dice Dios, o me van a provocar a ira. No pueden estar comiendo de mi mesa y luego van a ir a comer de la mesa de los demonios. La palabra de Dios dice que todo aquel que ya recibió del Señor, entonces es del Señor. Pero si pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, quiere decir que no es apto para el reino de los cielos. No es apto, porque todavía está con las tradiciones, todavía está con lo de atrás. No ha dejado el mundo y sus tradiciones. Es como si somos en un ratito cristianos o en otro ratito no somos. O somos veraces o somos mentirosos. Podemos ir viendo que si ya fuimos lavados, fuimos comprados a precio de sangre, entonces ya no podemos nosotros regresar a lo que nuestros abuelos o nuestros padres nos habían enseñado conforme a la tradición, sino conforme a lo que Dios ya estableció para nosotros, conforme la enseñanza de las Escrituras. Entonces cuando tenemos que caminar así. Por eso nosotros no podemos participar de la mesa y de la mesa de Dios o de la mesa de los demonios. Dice Colosenses 2:8, dice, nadie te engañe. Y aquí de que nadie te engañe es de que nosotros no podemos ser engañados porque caminamos en la verdad. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces todas las tradiciones estas y lo que hace, dice que son filosofías huecas, sutilezas. Y también dice que son tradiciones de hombres. No son la palabra de Dios, dice que son tradiciones de hombres. No dice según Cristo, sino el mundo. Como el mundo tiene sus tradiciones. ¿Por qué? Por la filosofía de estas gentes. Porque ellos meditan en algo, piensan en algo y se hacen filósofos de lo que piensan, lo llevan a cabo. Y entonces son huecas sutilezas que usan los hombres para empezar a hacer esas tradiciones que los hombres imiten. Y no es según Cristo, Y lo que no está según la Biblia, entonces nosotros no podemos participar de ese tipo de cosas. Esas filosofías de que la gente ve y muchos hacen y muchos imitan, también lo quieren hacer. Porque dicen que no le ven nada malo, todo lo ven inocente, si su hijo o su hija se disfraza o si ponen su altar para los muertos o le prenden su veladora o le hacen su comida, todo lo ven inocente. Y así es el hombre, porque no ha leído la palabra de Dios,
pero en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, pues no hay nada de malo. ¿Qué tiene que yo disfrace a mi hija o a mi hijo? ¿Qué tiene que yo ponga esto o que yo ponga lo otro o que yo deje de hacer o haga? Entonces, ¿le parece bien su camino? ¿Le parece que no comete ninguna falta? ¿De que esto no es invocación a muertos? ¿De que no colabora con nada? Simplemente hace una tradición y se acabó. Y no, dice el último versículo, pero su fin es camino de muerte. Entonces se van encaminando a muerte, se van caminando al despeñadero, porque eso es lo que pasa cuando uno no pone en práctica la palabra de Dios y se va a la filosofía de hombres, hueca sutileza, no pasa nada, mira, haz esto, haz lo otro, y entonces, pues ¿qué? Todo es inocente. Al rato le quito el disfraz a mi hijo y todo, pero ya no supiste qué pasó atrás de eso, con qué colaboraste. ¿Por qué disfrazas? ¿Por qué vistes? ¿Por qué haces las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina? ¿No sabes que tus hijos es una herencia que Dios te ha dado, que tienes que cuidar? Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3. Herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Esa herencia la tienes que cuidar. Es como cuando alguien te hereda una casa, una cuenta en el banco, no se despilfarra, sino que se cuida, se administra. Los hijos es una herencia de Dios. Dice la palabra, son de gran estima el fruto del vientre. ¿Y sabes por qué? Porque la pareja se une y los hijos son hechos con amor. Dios da un hijo para una bendición, no para una maldición, de la cual nosotros llevamos a los pequeños. Ellos no lo saben, pero tú y yo lo tenemos que saber. Lo tenemos que saber. No podemos disfrazar, no podemos quitarle una ropa y ponerle otra de la cual no es grato delante de Dios. El disfraz es algo como un doble vida. Un disfraz es lo que alguien aparenta que no es. Segunda de Corintios 11:14 dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y sabes por qué se disfraza como ángel de luz? Para seguir engañando a la gente. Hay gente ingenua que por sus propios dichos y todo será juzgado porque no le ve nada malo a esto. Dice, no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No te maravilles. Si tú ves algo inocente en este tipo de tradición, entonces es que está disfrazando Satanás algo del ocultismo o algo que no tiene mucha repercusión en tu vida. Así lo disfraza él. Si él se presentara como él es en realidad, entonces nadie le creería las cosas de las tinieblas. Pero él tiene que usar el disfraz de ángel de luz para que la gente crea que realmente eso es bueno. Y no. La Biblia dice que él sería espanto. Espanto serás. Una gente que espanta es una gente que está fea, que su rostro no es un rostro de amor, un rostro de paz, un rostro de luz. No. Por eso se tiene que disfrazar para que mucha gente crea en él y sea jalada a lo que se practica en estos días, como este domingo 31 de octubre. Todo esto del ocultismo es porque Satanás se ha disfrazado como ángel de luz y ha jalado a mucha gente a practicar este tipo de cosas. Dice 1 Corintios 15:26, dice que no se le puede rendir culto a la muerte. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es enemigo de Dios.
Sin embargo, mucha gente quiere a través de un medium comunicarse con su muerto y eso es enemigo de Dios, es enemistad con Dios, es la adivinación, el espiritismo, todo este tipo de cosas que se manejan en estos días es con lo que Satanás quiere, disfrazar las cosas que se vean como luz, pero cuando son tinieblas. El enemigo dice, a destruir será la muerte. Cuál importante es que tú y yo escudriñemos las Escrituras para darnos cuenta de lo que Dios quiere que conozcamos, para no correr tras las cosas que hace el mundo. Por eso la palabra de Dios nos declara en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta palabra es inspiración de Dios, es para nuestra vida, es para nuestra vida. Dice, es útil. ¿Para qué es útil? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para eso es la Biblia. Porque si yo ando mal, dice que me va a corregir. Si yo ando mal, dice que me va a redarguir de lo que estoy haciendo mal y entonces me va a corregir y me va a instruir en justicia. Así es la palabra de Dios. Te enseña, te corrige, te instruye en justicia. Y luego, ¿para qué es todo esto? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, corregido, así como dicen, corregido y aumentado, enseñado, instruido, para no hacer las cosas o las obras de las tinieblas, sino hacer las cosas de la luz. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y aquí leíamos que el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte. No podemos venerar la muerte, ni a los muertos que ya pasaron a otro estado. Ya podemos decir, como decía Eclesiastés, su mente está puesta en el olvido. No vuelven a tu casa, no creas que esas mentiras del diablo. Entonces vamos a leer la Escritura para que ella nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y que nos instruya, para que seamos perfectos, para que no corramos tras del pecado, para que no corramos tras algo que mucha gente practica, porque Satanás se disfraza como ángel de luz para que puedan hacer las obras que él quiere que hagan. Redarguye, corrige en justicia y que seamos perfectos y que tengamos buenas obras. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, 32. Dice el mismo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Dios, dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, si no vistes ahí tu nombre, tú decláralo. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si eres Pedro, eres Juan, lo que tú tengas, pon ahí, también es mi Dios. Yo soy ahí. Mi Dios es un Dios de vivos. No es un Dios de muertos. Dios quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para esto está la palabra de Dios. Para que caminemos en luz como Él está en luz. Que seamos luz para aquellos que están en tinieblas. Para que no esas obras se hagan infructuosas y no prosperen. Para quitar todo ese tipo de cosas que afectan la vida del ser humano. Para echar a tierra todo ese fundamento del diablo, de que se vean las cosas que son inocentes, pero no son inocentes, son diabólicas, son satánicas. Todo lo que encierra la tradición de Día de Muertos. Mateo, por favor, 15 del 6 al 9. Todas esas tradiciones nos impiden seguir los mandamientos de Dios, así como en aquellos tiempos. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esto lo está hablando el Señor Jesús. Le cambias al 7.
Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cerramos con el 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y habíamos leído que la sutileza del hombre, la filosofía del hombre, entonces esto es lo que hace invalidar los mandamientos de Dios. Enseñando doctrinas como mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, usados por el malo, usados por las tinieblas, que no vean nada de malo en ello, para que se vayan yendo ellos a las tinieblas, practicando cosas de ocultismos que no convienen a la humanidad, no convienen al hombre, sino que vayan caminando y quedándose en esas tinieblas de las tradiciones que según los hombres usan, o los usa Satanás a esos hombres para llevar a la perdición a la gente. Dice Juan 10:10 que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Para esas tres cosas, y va destruyendo a la gente que va practicando tales cosas. Dijo el Señor Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa es la vida que Dios quiere, esa es la vida que Dios nos da. Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y por estas tradiciones se invalidan los mandamientos de Dios. En Santiago 4:7, cuando tú estás en la presencia de Dios, dice, te sometes a Dios y resistes al diablo. Y como estás resistiendo al diablo, entonces va a huir de vosotros. Someteos pues a Dios, ¿qué quiere decir? Practica los mandamientos, lee la palabra, ora, pues levanta tus manos en adoración, en alabanza. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de cantar salmos, himnos y todo ese tipo de cosas para que nos mantengamos ocupados en nuestra mente alabando el nombre de Dios. Y entonces el diablo dice, va a huir de vosotros. Así lo dice la Escritura, el diablo va a huir de vosotros. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Dios, y cuando está uno apegado a Dios, entonces el diablo no tiene poder, no tiene la potestad de llevarte a practicar lo que mucha gente practica en este mundo, porque es una perdición. Ya vimos cómo se disfraza de luz, y entonces mucha gente cae en las obras del diablo y practica lo que el diablo quiere que practique: hechicería, ocultismo, magia, adivinación, todo ese tipo de cosas que el ocultismo maneja a través de esta tradición. Es lo que Satanás quiere que siga manejando en estos tiempos, de tiempos ancestros hasta nuestros tiempos. Quiere seguir con este mismo método, con esta misma práctica de llevar a mucha gente a la perdición, de llevar a mucha gente a morir, inclusive porque hacen sacrificios. Porque aún del mismo sacrificio toman sangre cuando Dios no le permite al hombre comer sangre. Eso es lo que deja toda esta práctica de ocultismos, toda esta tradición. Yo quisiera leer una conclusión que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces toda la obra del diablo se derriba en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra del diablo no tiene parte ni suerte con los hijos del Señor, porque Él ya nos hizo libres. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, ya lo tenemos, dice, examinando todo, retener lo bueno. ¿Sale? Examinando todo, retener lo bueno. Entonces, como nosotros hemos leído ya la palabra de Dios y estamos examinando la palabra de Dios, entonces dice que retengamos lo bueno. Dice, examinando todo, retener lo bueno. Dice el 22, absteneos de toda especie del mal. Absténgate de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
Fíjense cómo dice, todo vuestro ser, no nomás una parte. Alma, dice espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas estas obras del diablo tienen que ser arrojadas a lo más profundo del abismo, porque nosotros dice que tenemos que retener lo bueno. Cuando nos examinamos, vamos a retener lo bueno, nos vamos a abstener de toda especie de mal de la que hemos visto aquí. Entonces nosotros nos tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles. Que no tengamos nada de queja, que no haya nada en contra de nosotros, sino que todo se guarde hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora yo te invito a que nos examinemos, como dice aquí la palabra, examinándolo todo, dice, retén lo bueno, retén lo bueno. ¿Por qué vas a retener lo bueno? Porque eso bueno es de Dios y eso bueno es lo que hace vivir la obediencia en ti y en mí. Y entonces dice hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que analices la palabra, a que veas si esta palabra realmente es de Dios, si realmente estás haciendo la voluntad de Dios o estás corriendo a la tradición de la cual el ángel de luz se disfraza y entonces acarrea a la perdición a mucha gente. Así como arrasó la tercera parte de las estrellas, ¿cómo los convenció? No se sabe. Y así está convenciendo a mucha gente. Por medio de esas tradiciones, está manejando todo el ocultismo atrás de todo este tipo de cosas para que caigan siempre en condenación. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo te invito a que retengas lo bueno y guardes tu espíritu, tu alma y tu cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y yo te invito a que meditemos en esto. Padre, te doy gracias. Señor, tu palabra es luz y queremos andar en la luz. Padre, gracias porque tú abres nuestro entendimiento, nuestro espíritu y todo, Señor, se debe de acomodar a lo espiritual, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra tan bella, tan hermosa, que estemos preparados para que no nos vengan a hablar de sutileza, Señor, ni de filosofías de hombres, ni tradiciones que ofenden tu nombre, Padre, que son abominaciones a tu presencia, sino que guardemos todo nuestro ser por completo, mi Dios, hasta tu venida. Que retengamos lo bueno, Señor, que desechemos lo malo y que ninguna obra del diablo, Señor, pueda contra nosotros, porque tu luz admirable, Señor, está, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro diario vivir. Te doy gracias y te pido por este México, Padre, que lo hagas libre de toda tradición, que va, Señor, perdiendo sus vidas, mi Dios. Declaramos libertad, Señor, por la sangre de Jesucristo, mi Dios, y que ellos conozcan la verdad y la verdad los haga libres, como en un tiempo, Señor, nosotros andamos perdidos, ahora tú nos has dado la libertad, y ahora podemos gozarnos en tu presencia y llevar tu palabra, mi Dios, para que mucha gente, Señor, la escuche, Señor, y medite en ella, Padre, y tú la alcances con ese propósito de salvarla, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu pueblo, Señor, por el que oye este mensaje, que tú le bendigas, que tú le guardes desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.